todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Rodríguez y me da un gusto de recibirlos de nuevo en este podcast La Cepetera. En este cuarto episodio tenemos 3 invitadasas de lujo que nos van a platicar un poco de sus carreras y acerca de una obra que tienen actualmente en cartelera. Recuerda que este podcast es para ti que quieres conocer acerca de creativos, creadores, ejecutantes y todo lo que tiene que ver con el teatro. Así que sin más que decir, bienvenidos a La Cepetera. Bueno, amigos, como ya les dije, tenemos 3 grandes invitadas que me siento muy honrada de poder tener en esta mesa el día de hoy. Primero le quiero dar la bienvenida a la dramaturga y productora que tengo aquí al lado, Mariana Rescala. Bienvenida. ¡Bravo! También tengo a 2 grandes actrices que personalmente admiro mucho, Tete Espinosa y Patricia Soto. Bienvenidas las dos. Gracias. Bueno, ya sé que nuestra audiencia alucina esto que digo que es el mito de origen, pero es que todos venimos de algún lado y encontramos esta pasión por el teatro cuando éramos chicos o cuando éramos grandes, pero llegó especialmente para nosotros. Entonces, Patricia, cuéntame cuál es tu mito de origen. ¿Cómo es que llegas aquí? Sin metro. Así en bici, aquí a la vida teatral específicamente. ¿Cómo te dedicas a esto? Pues creo que todo empezó porque mi abuela era como artistilla, no artistilla de teatro, pero pintaba y cosía y como diseñaba y daba clases en la UABC de Mexicali, y entonces me dijo, oye, a mis nietas nos pueden como becar, o sea, las van a becar, ¿no? ¿Por qué no entras? Vi un curso ahí de circo. Y yo, ¿circo? Claro. Y entonces ya hice circo y dije, claro, yo voy a ser cirquera, y luego, o sea, me sentí muy feliz y empecé como a descubrir que el cuerpo y yo como que ahí, desde ahí, ¿no? Dije, uy, sí. Y luego bailé mucho tiempo, baile jazz, ballet, contemporáneo, etcétera. Entonces como que también me sentía conectada y dije, después me metí a un curso de desenvolvimiento en el escenario que pues básicamente era como un stand-up ahí, de contar cosas, y me ponía muy nerviosa, entonces como que no lo disfrutaba tanto. Y conforme fui creciendo y perdí mi juventud, ya sabes, donde te importa todo lo que todo el mundo opina de ti, como que ahí era donde me sentía mejor que afuera. Y entonces empecé a tomar ahí cursitos, nada más que en Baja California pues no hay tanta cultura. Pero como que ahí nació, siempre quise como acercarme al deporte artístico, por así decirlo. Pero bueno, la vida me trajo aquí porque nada, me parece que hacer patinaje artístico, que era mi primer gran sueño, y después gimnasta, como que sentía que la edad me iba a pesar, ¿no? Y después encontré en un taller de teatro justo en mi prepa, pues como una libertad que no encontré en otros lados. Y yo decidí grande a dedicarme a esto. No soy de las bebés que veían la tele y decían, ay, ya voy a hacer aquí. No, yo ¿No naciste sí. con manos de jazz? Sí, como que dije, algo voy a hacer en el escenario haciendo cosas, pero no sabía que era teatro. A lo mejor porque allá no se ve teatro, no existe mucho. Y así, después de un curso, como que ya casi saliendo de la prepa, a punto de tomar la decisión de qué iba a hacer, fue cuando dije, esto quiero hacer. Y me bastó 8 meses y llegué a Casa Azul, porque conocí a una amiga que estaba estudiando aquí, en el norte, y yo pues le dije así, yo quiero hacer lo que tú haces. Entonces ya como que nos contactamos, sucedió la magia, y ya 15 años después aquí estoy. Muchas gracias, Patricia. Tete, cuéntanos, ¿cómo llegas tú a los escenarios? Yo, ante todo, pronóstico, porque yo creo que yo iba a ser maestra. ¿Ok? Sí, porque mi mamá es maestra. Entonces, yo siempre desde muy chiquita pensaba que iba a ser maestra, porque incluso me dejaban en la escuela, en la primaria donde mi mamá trabajaba, que yo ahí pasé también mi primaria. Las maestras, si tenían junta o si tenían que salir, iban con la maestra correspondiente y me presta tantito a Tete. Y yo tenía que ir a los salones a poner orden ahí con los compañeros, ¿no? Entonces yo decía, no, sí, claro, esto me gusta, está padre, sí. Pero pues no enseñaba nada, ¿no? O sea, realmente nada más iba a pasármela bien con ellos.
Y ya. Pero, pues claro, también decía, para entonces estaba de que podías dejar la plaza a tus parientes y demás. Entonces, pues como que todo se empezó a acomodar como por ahí. Pero también el origen es que yo siempre fui artística. O sea, siempre sí me llamó la música, la danza, la poesía. O sea, cosa donde yo tenía que salir y moverme o cantar o hacer, y yo ahí estaba. Y cuando llegó un poco como la hora de elegir, yo pensé que iba a elegir, sí, mi carrera estaba más inclinada como a la música o a la danza. Pero no sé por qué se me pasó una idea por la cabeza que fue, es que nunca he hecho teatro. Bueno, sí sé por qué, pero no lo voy a decir. No, porque yo tenía un novio para entonces, que sí se dedica también al teatro, que él ya estaba en la universidad aquí haciéndola en Ciudad de México, y yo estaba todavía haciendo mi prepa allá en Orizaba, y iba y me contaba, y pues como decía, es que eso yo nunca lo he hecho, ni siquiera siento que me haya llamado la atención realmente en algún momento, pero yo decía, es que algo que no he hecho. Y pues nada, que apliqué, no sé, pues sí, fue pura curiosidad, la verdad, pura curiosidad. Me pedían 3 meses previos de experiencia y entonces eran justo los que me quedaban para tomar un taller antes del examen. ¿De la Veracruzana? Ajá, de la Veracruzana. Las sabes todas. Y fui y lo hice y presenté mi examen y fue, a partir de ahí todo fue como, wow, muy sorprendente. Como me sentí llegar a un ambiente en donde yo sentía que siempre había sido mi casa. Y aunque había muchas cosas que no entendía completamente, como la presencia en el escenario, la fui entendiendo la ficción. Había algo que siempre era como un imán para mí, como no entiendo, pero me gusta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y poco a poco me fui enamorando cada vez más y más y más y más, hasta que obviamente ya yo creo que por ahí del tercer semestre de universidad dije, sí, esto es para mí. ¿Te tardaste un Me poquito? tardé mucho, o sea, ya estaba estudiando. Claro. Pero como en entenderlo y en el enamoramiento y todo, me iba bien, pero no lo entendía. Y como al tercer semestre dije, wow, no, sí, esto me encanta, esto es para mí. Aquí hay todo. Qué música, maravilla. danza, todo. Sí, Claro. Y Mariana, tú vienes un poco de los dos mundos, tanto de la Veracruzana como de Casa Azul, ¿cierto? Ah, después estudié en Casa Azul. Cuéntame, ¿cómo es que llegas al teatro? Con un Ya, espérate. ¿Mandé? ¿Cómo llegas al teatro? Bueno, también un poco de... Como que desde muy chiquita o sea, como que me gustaba mucho leer y me gustaba... Primero hacía como especies de cómics, o sea, con dibujitos y diálogos, y luego me empezó a dar flojera dibujar y solo escribía ya como los diálogos o hacía las historias. Y como que yo sabía que quería ser escritora, pero me daba mucha pena como enunciar que quería ser escritora, porque decía, no la voy a armar. ¿Quién se dedica a eso? ¿Cómo se gana? Y que todavía sigo preguntando. Me encanta. Alguien deposítame. Me encanta. Sí, o sea, era eso, y un poco ya cuando tenía que tomar la decisión en la prepa para entrar a la universidad, como que yo decía, no, voy a estudiar filosofía, como así también me fue. Bueno, también así, güey. Ella quería ser pobre. Sí, ella hizo una lista de carreras. Sí, Digo, bailarse. ¿en cuáles no me van a Sí. pagar? Ajá. A ver, ¿Dónde voy a estar batalla? Pero, no, pero sobre todo creo que más allá del dinero, o sea, lo que me daba miedo es que justo cuando escribes o cuando actúas o cuando te dedicas a alguna profesión artística, es que te tienes que confrontar contigo misma. O sea, siento que realmente a lo que le estaba huyendo era a confrontarme a mí misma y a enunciar ciertas cosas que, pues, que dan miedo, ¿no? Entonces, o sea, mi papá habló conmigo y sí fue como... O sea, básicamente me dijo como estudia teatro. O sea, como ya es, no, o sea, me estaría muy padre que estudiaras filosofía, me gustaría mucho tener conversaciones contigo de eso, pero realmente, o sea, como que tu vocación está en otro lado y ya, anímate. Y entonces fue cuando decidí estudiar teatro y que en la Veracruzana justo estaba como esta opción de actuación o de dirección o de dramaturgia también.
Y algo que yo rescato mucho de esa escuela es que yo me fui al perfil de creación, que es el perfil que lleva dramaturgia y dirección, pero al mismo tiempo también tienes que pasar por las materias de actuación, o incluso si eres actriz o actor, tienes que pasar Claro, por las porque tienes que materias. saber qué es lo que vas a pedir. Ajá, pero sobre todo siento que ayuda mucho, o sea, ayuda mucho a entender, ya me estoy desviando del tema. No, dale, es tu podcast. Bienvenida. Pero ayuda, o sea, a mí sobre todo me ayudó mucho a entender la ficción y el construir una historia a partir de clases para los actores que te enseñaban a partir de la acción. O sea, yo entendí que era un personaje a partir de accionar en ejercicios actorales. Entonces, eso fue, sí, o sea, como que me abrió mucho el panorama y me ayudó mucho a entender la ficción a partir de la actoralidad, o sea, como que lo fui complementando. Claro. Ajá. Claro, porque es muy importante esto de no separar. A final de cuentas, creo que lo hablábamos en el episodio con Aurora Cano, que vayan a verlo, que es importante que los creadores creativos tengan esta visión completa del pastel de todas las disciplinas que se tienen, que conforman el teatro, para poder hacer un producto redondo y completo, ¿no? Y por eso es tan importante que estos creativos estudien también todo lo que van a pedirle a los ejecutantes. Sí, de acuerdísimo. Lo mismo pasa con los directores. Siento que cuando trabajamos con directores que han sido o actores o maestros o que al menos pasaron por cierto curso de algo, como que te dirigen de una manera diferente, te entienden de una manera diferente, saben dar instrucciones precisas, porque de dentro entienden toda o sea, cómo es la cosa. Claro, y también lo importante que es que estos creativos tengan la posibilidad de hablar, de entender los muchos lenguajes que hablan sus ejecutantes, porque todos los actores vienen de distintas escuelas, ¿no? Y entonces, si tú como dramaturgo, si tú como director, como productor, sabes cómo llegarle a los lenguajes de esos ejecutantes para llegar a unificar, entonces creas una red de seguridad para tus artistas y se ve en el escenario, ¿no? Sí, y sobre todo, a mí también me gustaría como recalcar que cuando tomas, o sea, aunque no seas actriz o no seas actor, pero o como en mi caso, que yo pasé por esa, o sea, eran clases nada más, pero que sí ves a los actores o a las actrices como creadores y como artistas también, porque siento que muchas veces solamente se les ve como ejecutantes. Claro, los despersonalizas. Sí, yo estoy completamente en contra de eso y que incluso ahorita trabajando con ellas es muy bonito eso, como en el teatro ver los procesos, o sea, cómo va creciendo el texto a partir de lo que ellas van proponiendo, ¿no? Y que siempre también como escritora estar pensando como, voy a escribir este texto y ya estar pensando también como un poco quién quieres que lo diga, porque sabes la manera, o sea, que sola no lo va a enunciar nada más, o sea, va justo a crear, pues sí, hacer toda una creación para que tu texto pueda estar vivo. Claro, ¿no? Sí. Y es muy valioso esto que dices de justamente saber, tener en mente quién quieres que diga tus palabras, ¿sabes? Porque es muy distinto el tenerlas en papel a decir, yo quiero que esto lo digan Patricia y Tete, ¿sabes? Y conocerlas y conocer el cómo se desarrollan. Quiero saber, ahora digo, a ver, Tete, eres una imagen importante de la cartelera mexicana en los últimos años y voy a hablar específicamente. No, es que al César lo que es del César. Quiero hablar específicamente de que sí hay una obra muy particular que la gente recuerda con mucho amor porque tú inauguraste ese personaje y que sigue en cartelera y es Wences y Lala. Quiero saber cómo ha sido el ser ahora Tete Espinosa, porque todo el mundo habla de Tete y es como hablar de Mufasa, Tete Espinosa, pero no in a bad way, no de mala manera, sino ya eres una presencia consolidada dentro del medio. Entonces, me gustaría saber, porque voy a llegar a un punto con esto, pero me gustaría saber cómo ha sido todo este recorrido desde yo iba a ser maestra, tengo una gran carrera y ahorita ya eres Tete Espinosa. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Pues, siento muy, muy bonito. ¿Y qué se siente? Pues, siento mucho agradecimiento, mucho amor, la verdad, porque a pesar de que he pasado por muchas crisis dentro de mi trayectoria de
muchas crisis de todo tipo, ¿no? Económicas, muchas. Porque Pero esta costumbre de comer. porque esta costumbre de comer, híjole, nos da nada más al César. Sí. Sí. Pero no solo económicas, sino también laborales, sino también de relaciones, sino también personales. Que sí que he llegado mucho al punto en ocasiones de decir, ¿qué caso tiene que estemos haciendo esto? Que yo me esté dedicando a esto. Y me tiembla todo. En el momento en cada vez que he pasado por unas crisis así, me tiembla todo y me cuestiono muchísimas cosas. Y pues es que hay algo más fuerte que yo, que me impide dejar de hacerlo. Y que cree todavía que es pertinente, que es necesario para la humanidad. Espero no estarme equivocando, pero creo importante que lo sigamos haciendo. Creo que no debemos de dejar de existir, las historias no deben de dejar de existir y ser representadas. ¿Y qué siento al respecto de que me digas todo esto y de que me hagas ver que a lo mejor Luisa no es la única persona que piensa esto, por lo que me estás diciendo? Pues siento mucho agradecimiento, porque creo que finalmente puede ser una retribución a todo el amor que quizá yo estoy poniendo en mi trabajo. Que recibir ese amor para mí es una respuesta a todo el amor que he puesto en mi trabajo. Muchas gracias. Y creo que, no eres el único caso, porque Patricia, tu trabajo también es muy reconocido. Y, por ejemplo, este año estás nominada a las Diosas de Plata. Sí. Hay que decirlo por la película de Actor Malo, que a mi parecer es de lo mejor que tenemos en el cine mexicano, en la historia. Es una gran película. Y ahora es tu regreso a los escenarios, justo con la obra que vamos a tratar en unos minutos. Pero cuéntame, ¿cómo ha sido descubrir no voy a ser deportista artística? Y de repente ya estoy nominada a grandes premios y de repente ya estoy siendo dirigida por grandes directores como lo es Hugo Arribillaga, pero también ahora estoy de la mano de una TT juntas y de Mariana y de Ricardo Rodríguez, que ahorita ya lo hablaremos, creando. Híjole. Pues yo también he pasado por todas las crisis del mundo que existen, creativas, artísticas, económicas, relacionales, amorosas y de vida. Y sigue la lista. Y sigue. Y siento que como que no he dejado, soy una mujer que está como muy como cercana a su cuerpo y al arte. Y entonces lo que pasa con el teatro, que yo había decidido conscientemente dejar, porque sentía que era como un dar que no me regresaba, que eran historias que no me interesaba encontrar, no encontraba un equipo con el cual pudiera trabajar bien y sentirme plena y sentir que de algo estaba sirviendo, no solo mi trabajo, sino lo que estábamos contando. Y como que también esta idea que te meten en la escuela de haz puro teatro, porque si no, pues como que eres medio machafa, ahí como que yo me la metí en el cerebro y entonces dije, muchos años estuve así hasta que dije, no, o sea, pues quiero hacer de todo y eso no está mal y como que logré quitarme culpas. Pero siento que no dejé esa parte, pero encontré un camino que me lleva como a juntarlo. Soy una mujer que siento que si no me muevo, por eso el deporte me conecta mucho con estar viva, con tener como mi ansiedad más abajo, mi mente más clara y mis pies como más en la tierra. Y siento que, y siento que el teatro me hace como eso, como tener cosa corporal con esta cosa artística que sentía que me hacía falta y estuve como 6 años sin hacer teatro. Me siento muy feliz de regresar con ellas, con una historia que me gusta, con un equipo que justo yo veía las obras y decía como, ay, Ricardo, qué increíble será trabajar algún día con ese señor. Y después me invitó a dar clases con él y entonces yo no lo podía creer. Fue como, ¿qué? Ni me conoces tanto. O sea, fue como de un taller que vio, pues no sé, ahí me vio y me dijo, oye, ¿no quieres ser mi adjunta? Y entonces para mí fue así como,
¿qué? Entonces ya de ahí conocí a Mariana y pues contactamos a Tete, le invitamos, entonces se hizo un equipo como esos que no te lo esperas, ¿no? Pero bueno, nada, como que siento que no he dejado de ser esa deportista artística. Me encantaría luego hacer una obra que hable de una gimnasta, que en cierto no, pero Escribe sobre pedido. pero siento, para que escriba. Pero siento que he encontrado como eso, como un camino que me ha llevado a personas que siempre admiré, con las que siempre quise trabajar, pues diré que constancia, como mucha determinación. Soy foránea y muchas veces he querido regresar a casa y decir que todo esto se vaya mucho al diablo. Y eso, cuando pienso en regresar y estar en casa ahí como existiendo, me da como crisis y entonces sé que tengo que continuar aquí, a pesar de que la distancia de mi gente me pese y me pesa muchísimo, ¿no? Entonces, no lo veo como un sacrificio, lo veo como pues es lo que Claro, no veo haciendo otra cosa. Al final de cuentas, digo, ya lo hemos platicado en muchos capítulos, pero el teatro hace comunidad, ¿no? Y el encontrar una manada que te respalde y que te dé la oportunidad de crear, porque al final de cuentas, si solamente somos ejecutantes, nos quedamos con los traumas guardados y con todos esos sentimientos guardados porque estamos haciendo lo que alguien más quiere. En cambio, si nos convertimos en creativos, empezamos a desarrollar y nos convertimos en artistas. Oh, sí. Y este grupo de artistas tiene una obra actualmente en cartelera que se llama Cuando las estrellas dejaron de brillar. El día que las estrellas dejaron de brillar, una disculpa, de Mariana Rescala. Cuéntame, Mariana, ¿cómo es que vivías en Jalapa y descubres esta situación de desaparición? Bueno, sí, justo estaba estudiando allá en la universidad cuando empecé a escribir esta obra y fue a partir de un duelo que yo tuve y así empecé la escritura de la obra. Al mismo tiempo, el contexto de la ciudad era cuando la ola de violencia se desató. ¿Qué está pasando? Es que hice un ruido ahí, entonces yo creo que lo dejé sordo. Conciencia del micro y se mete un hielo a la boca. Bueno, eso lo pueden cortar. Disculpa, estábamos contando algo tristísimo. Sí, y yo. Aparte pensé que estabas riendo de mí. Ay, ¿cómo me crees? Estoy en esa hora. No me Pero Mariana también quiere hacer efectos de sonido, ¿se puede? Mariana. Estoy haciendo efectos de sonido. Y entonces se escuchaban balazos. Digo, había desaparición en Jalapa. No, dijimos aquí este capítulo va a ser con Foley y todo. No, ya, Mariana. Ya. Concéntrate. Vuelve en ti. Ya regresé a mí. Bueno, que el contexto de Veracruz en ese momento y de muchas otras ciudades de México era cuando se desató una ola de violencia terrible, ¿no? Y de hecho Tete vivía también en Jalapa en ese momento y era peligroso incluso salir de la escuela ya a las 10 de la noche sola. O sea, te tenías que ir en bola acompañada y era una cosa de avísame cuando llegues a tu casa, cuando antes la realidad es que podías estar hasta las 3 de la mañana en las calles con tus amigos y no pasaba nada. Entonces, eso creo que lo tenía como de manera inconsciente y lo fui plasmando en la obra para darme cuenta que no solamente yo estaba atravesando un duelo, ¿no? Sino también, pues todas las personas de la ciudad. O sea, que más allá de estar perdiendo seres queridos, estábamos perdiendo una ciudad que antes no era así, ¿no? Y perder también como esta tranquilidad de poder vivir, nada más. O sea, eso estaba pasando mientras lo estaba escribiendo. Ok. Y es la historia de Luna, ¿cierto? Sí. Luna, ¿eres tú? Sí. ¿O no? ¿O estoy...? Y yo, me hace dudar mucho esta mujer. De verdad, ustedes no lo saben, pero siempre antes de empezar capítulo estoy muy tensa y como que se va diluyendo, pero me volteé a ver con una seriedad. Es que Con una no te ves cara de- nada tensa, muy bien. Y yo, muchas gracias, soy actriz, contrátenme. Sí, exacto. Contrátenme. Yo también soy actriz. Y yo, cuéntame, ¿cuál es la historia de Luna? Ay, Luna. Ay. Bueno, Luna es una niña que la vemos crecer a lo largo de la obra, que pues básicamente su padre se despide de ella en el primer capítulo y entonces piensa y tienen una plática en donde pues ella piensa que él fue abducido por los extraterrestres y en realidad pues conforme va creciendo se da cuenta que no.
y que no solamente eso no, sino que todo lo que a ella la conformaba como ser humano, pues también lo va perdiendo, se le va formando un carácter, decide desobedecer, tener batallas que pierde y pierde y pierde y vuelve a perder hasta que la vemos pues tomada y destrozada hacia el final de la obra. Y es como ha sido como un recordatorio de que el teatro también nos hace voltearnos a ver, a tener una postura frente a un tema que como que creadora me importa contar. Y cómo a pesar de todo lo que puede haber afuera, pues uno tiene que estar bien afianzado a lo que uno es y a lo que uno cree, y eso es lo que nos diferencia de todos y lo que podemos como tener que nadie nos puede quitar, ¿no? Okay. Entonces ha sido un recordatorio ahí como de sigue. Tete, ¿cuál ha sido este proceso de creación para El día que las estrellas dejaron de brillar, dirigida por Ricardo Rodríguez? ¿Cómo ha sido el llegar ahorita a una segunda temporada? Porque estarán hasta el 4 de mayo en el Teatro El Granero, que está ahí en el Centro Cultural del Bosque. Cuéntame. Sí. Bueno, pues a mí me habló, yo recuerdo perfecto el día que Patricia Soto me habló por teléfono para invitarme a la obra. Y me dijo, bueno, yo con Pati no había trabajado nunca. Me habló de una tal Mariana Rescala que dice, ¿quién será Mariana Rescala? Ese apellido no es de... Ese apellido será de dónde, como del Líbano, ajá. Y luego me dijo, y bueno, voy a dirigir Ricardo Rodríguez. Y dije, a él sí lo conozco. Ahora sí, o sea, solo nos digo que sí por eso, no creas que, ¿por qué no? No, Pati, yo ya, o sea, nunca había trabajado con ella, pero sí lo ubico, no directamente, pero sí que lo ubicaba, ¿no? Y siempre me ha caído muy bien, entonces... Trabajar con Ricardo, sí, ya había trabajado con él y es mi amigo además, entonces, sinceramente, yo no leí la obra. Cuando me dijo, vamos a meterla para no sé qué, pero eso lo hago muy seguido, discúlpenme, porque no, hay veces no puedo leerlas, de pronto vivo al día. Has tenido buen ojo. Sí. Has tenido buen ojo. No, y es que la verdad, pues confío en mis amigos, confío en ciertas personas con las que yo ya he trabajado y digo, ¿es con él? ¿Es con ella? Sí, o sea, lo que sea, sí, vamos. ¿No? Y ya después a lo mejor me podría arrepentirme o no, pero bueno, no, las cosas siempre se acomodan, ¿no? Entonces yo le dije a Pati, sí, mándame la carta, te la firmo, bla, 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 todo pasó. Y cuando ya quedamos para el helénico, fue para meses, ¿no? Y fue así, ok, no lo he leído, pero bueno, vamos. Y yo no sabía cuánto me iba a importar esta obra. Cuando la leí, pues todo empezó a tomar mucho más sentido y valor para mí, porque pues sí, como bien lo menciona Mariana, yo también estuve en ese momento en Jalapa, en donde Jalapa fue otra de un día para otro y me dolió en el alma, porque pues es mi alma mater, la Universidad Veracruzana, y todo lo que yo viví ahí fue para mí el inicio de un autoconocimiento real, porque yo siento que cuando sales de tu casa, empiezas a conocerte realmente, te descubres en otro ámbito, en otro punto en donde empiezas a forjar tu verdadera identidad y empiezas a darte cuenta que eres de eso, que ya no quieres ser de eso, que viene de tu núcleo familiar, que quieres rescatar y que no, y ahora estás empezando a hacer tu vida, tu propia vida. Entonces para mí fue muy significativo, mi familia, de mis compañeros, mi generación, todo lo que hice en Jalapa, de verdad, yo amo Jalapa con todo mi corazón y todo lo que viví ahí. Y de pronto verla en esa situación era muy, muy doloroso. Para entonces yo ya tenía mi primer hijo y yo ya tenía mucho miedo de estar en Jalapa, mucho miedo. Entonces, al llegarme este texto fue que firmé esa carta y lo obvio lo quiero hacer. Conozco a Mariana Rescala y después dije, wow, ¿qué te pasa? Y pues, además es un talento, Mariana, y empezamos a ya ensayar y demás. Con Ricardo, bueno, yo ya sé también cómo es trabajar con Ricardo. Fue un proceso, la verdad, súper vertiginoso porque montamos rapidísimo y de lo único que me voy a quejar públicamente de Ricardo Rodríguez es que a una semana del estreno, yo cambié la obra. Sí, vayan por favor a ver la obra. Pero hago como 14, 15 personajes dentro de la obra y una semana antes me dice, nos vamos a ir siempre con todos los personajes van a ser neutros, es decir, no hagas ninguna diferencia de personaje, todo siempre lo vas a decir con el personaje que inicia la obra, con ese vas a terminar, siempre no va a haber diferencia de personajes. ¿Seguro? Sí, bueno, y pues así me los aprendí. A una semana
como yo empecé a jugar un poquito, me dijo, no, ¿sabes qué? Sí, está bien hacer personajes. Y yo así de... Haciendo voces, lo siento. Ya en esquizofrenia. Madre Sí, mía. tiene esquizofrenia. Sí, fue un poco vertiginoso para mí porque a pesar de que todo lo montamos en un mes, en una semana tuve que empezar a buscar los personajes y tuve que terminarlos de crear durante la primera temporada, las primeras funciones de la temporada. Discúlpenme, por ahí los que vieron la primera función de vuelvan, ya están más definidos. Pero realmente es algo que gozo mucho, que disfruto mucho. Además que se haya tomado la decisión de parte de Ricardo de hacerlo, me pareció súper atinada y yo la disfruto muchísimo. Claro, no, y también habla de un profesionalismo y de una carrera que te respalda a ambas, a las tres, que te da la oportunidad de jugar, porque existe una técnica, ¿no? Y esta técnica te teje esta cama de seguridad de las que les hablaba hace rato, en donde tienes la oportunidad de, ok, ya tengo la base, puedo agregarle adornos, ¿sabes? Porque tengo las herramientas para hacerlo, porque sé qué es lo que puedo dar y ya tuve todo el tiempo de la escuela y del entrenamiento, porque yo siempre les hablo del entrenamiento, para poder encontrar qué es lo que yo puedo dar y lo que puedo aportar. Entonces, si me dan una indicación de la noche a la mañana y tengo una semana para estrenar, entonces tengo la habilidad para yo presentarme frente a esta circunstancia, ¿no? Creo que, y tú, sí, y tú, ajá, quiero... Ricardo confía mucho en mí. No, Más bien. No, y a tu carrera y a tu capacidad de resolver, creo yo. Digo, hablo desde lo que yo he visto, yo he tenido la oportunidad de ver tu trabajo en varias ocasiones y creo que, o sea, no es de a gratis que te pidan las cosas, ¿sabes? Gracias, o sea, Lisa. Te voy a invitar un café. Ay, muchas gracias. Y yo, trabajemos juntas. Sí, también. No me invites café, vamos a trabajar. Y yo vamos a trabajar juntas. Bueno, quiero hacer una breve pausa para que platiquemos un poquito acerca de la historia del teatro en nuestro país. Ustedes ya conocen esta sección que se llama Teatro en la Memoria. Hola, soy Belinda Lorenzana, editora, docente y crítica de teatro y enlace entre la ACPT y el estado de Jalisco. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes en La Cepetera. Para esta cápsula de Teatro en la Memoria, quiero remontarme a 2011. En aquel año, en Guadalajara, la escena comenzaba a acercarse poco a poco a lo que es ahora. No contábamos con tantos espacios, pero se daban ya algunos pasos importantísimos que nos trajeron al momento en el que estamos ahora. En Ciudad de México se estrenaban La Piedra de la Paciencia en El Milagro, adaptación de Jiménez Cacho, de la novela homónima de Atik Rahimi. Y Escurrimiento y Anticoagulantes en La Capilla, adaptación para la escena de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, a cargo de David Gaitán. Una obra que, por cierto, poco tiempo después, la compañía Tapatía Teatro Nómada montó aquí en Guadalajara, hasta convertirla en una propuesta clave del teatro en la ciudad. En 2011, Felipe Calderón atravesaba por la segunda mitad de su mandato, caracterizado por la guerra contra el narcotráfico. El país vivía inusitados episodios de violencia y veíamos surgir protestas por parte de la sociedad. Los creadores comenzaban a abordar la violencia desde la escena, a veces desde un lenguaje abstracto o simbólico y otras desde una propuesta estética más referencial. En ese contexto sucede el montaje del que quiero hablar. La pequeña habitación al final de la escalera, de la dramaturga quebequense Carole Fréchette, dirigida por Mauricio García Lozano, en una producción de la compañía Teatro del Farfullero, se estrenó en la Ciudad de México el 10 de noviembre de 2011, en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Y miren lo que tengo aquí, el programa de mano. En el elenco veíamos a Karina Gidi, Verónica Langer, Ailín Hurtado, Carlos Corona y Gabriela Pérez Negrete. La escenografía corría a cargo de Jorge Ballina, el diseño de iluminación de Víctor Zapatero y la música original de Raúl Zambrano, quien tocaba la guitarra en vivo. Yo, que visitaba la ciudad desde Guadalajara en busca de cachar algunas funciones, tuve la suerte de ver la obra en su primera temporada y me voló la cabeza. La dramaturgia de Carole Fréchette está inspirada en el cuento Barba Azul, de Charles Perrault. Así conocemos la historia de Gracia, una mujer joven, hermosa, afortunada, que se casó con un hombre rico, que vive en una enorme casa de ensueño y que siente una atracción hacia lo prohibido.
una pequeña habitación al final de la escalera a la que su esposo le ha ordenado que no entre bajo ninguna circunstancia. Gracia se obsesiona con esta habitación que le está vedada y por atender a su propia voluntad, a su necesidad de saber y entender, y no a las órdenes de su marido, se enfrenta a un desenlace doloroso, terrible. Para algunas reseñas publicadas en 2011, La pequeña habitación trata de la pulsión hacia lo prohibido, pero ¿no trata más bien sobre la arbitrariedad de un mandato y de la curiosidad por conocer las razones que llevan a imponerlo? Porque la obra aborda las relaciones dispares en el matrimonio, los roles que deben cumplirse a toda costa, la familia y el papel que juega en ese sistema cuyo engranaje es tan fino y tan exacto que lo damos por sentado, sin cuestionarlo. Por supuesto, se nota la hechura del texto a manos de una mujer. Es decir, que Carole Fréchet le da la vuelta a la historia de Barba Azul. Hace que los grandes temas de la trama sean no ya la curiosidad y esta tendencia femenina a desobedecer las reglas, sino la violencia al interior del matrimonio. Lo que vemos en La pequeña habitación, entre otras cosas, es un drama psicológico que bien puede entenderse como una situación narrativa en que los gritos y los golpes no son necesarios para que impere el horror doméstico. Recuerdo haber salido de la sala y haberme preguntado, ¿qué hizo aquí Fréchet? Tomó la estructura y el asunto de Barba Azul para discurrir en torno a la curiosidad prohibida, el precio de la libertad y el peso contundente de la verdad. La personaje, que en el cuento cumple el papel de víctima redimida y salvada, se convierte aquí en Gracia, una mujer que no puede dejar de hacerse preguntas, que necesita conocer la realidad y elige la confrontación, más allá y a costa de su paraíso de ensueño. En 2011, en el granero Javier Rojas, todo esto sucedía frente a nosotros gracias a la escenografía de Jorge Ballina, una plataforma rectangular, oscura y plana, que se iba iluminando para sugerir los espacios de la casa, la habitación, la escalera, todo marcado por bordes de luz en medio de la oscuridad. El juego de luces de Víctor Zapatero convertía este rectángulo negro en pasillo, en estancia o en umbral prohibido. Sin paredes ni estructuras más allá de esta plataforma, Ballina consiguió construir un laberinto del miedo y de la intimidad. La curiosidad y las dudas de la protagonista estaban presentes en cada rectángulo, en cada cuadrado, que se encendían o se apagaban para dar paso a la acción y sobre todo a la tensión psicológica. O sea que el escenógrafo y el iluminador lograron un dispositivo escénico que narraba junto con el texto y con el trabajo del elenco. Si a eso le sumamos la guitarra en vivo de Raúl Zambrano, es fácil entender el nivel de tensión que se alcanzaba. Dirección integral, en pocas palabras. Salí del teatro hecha pedazos, pero con todos mis pedazos estéticamente muy satisfechos. Y bueno, quise venir a declarar públicamente mi amor a este montaje que recuerdo casi como si fuera 2011. Lo tenía todo. Un texto interpretativo y contundente, es decir, una gran historia, claridad en lo que buscaba comunicar, un elenco a la medida y componentes escénicos que funcionaban como verdaderos recursos narrativos. Y eso es todo. Así que muchas gracias a Cepetera y público de la Cepetera por la invitación y la escucha. Gracias por esta cápsula del teatro en la memoria. Yo sigo aquí con Patricia Soto, Tete Espinosa y Mariana Rescala platicando de El día que las estrellas dejaron de brillar. Mariana, ¿qué se siente ver un texto que para ti es tan significativo ya en escena? Porque a final de cuentas te remonta a una época de tu vida. Que no la veas. Es que me da risa. No, adelante, es tu podcast. ¿Qué siento? Sí. Digo, es que uno como dramaturgo, quiero imaginar, es muy distinto lo que pasa en el papel, lo que pasa con tu pluma, a una vez que ya lo ves en el escenario. Sí, pues eso es muy satisfactorio. O sea, porque es muy difícil hacer teatro, es muy difícil llevar tus proyectos a cabo y que se concreten. Y entonces esta obra tardó bastante en ver la luz. O sea, yo la escribí hace 8 años. Ok. Y nada, o sea, como que Ricardo la leyó justo hace varios años y me decía que quería hacerla, pero luego cayó una pandemia. O sea, como Y nada más. así. La vida. Y ya hasta que por fin logró concretarse. Entonces es muy satisfactorio por una parte, pero por otra también
como que me llena mucho de alivio porque esta obra, además de lo que ya platicamos hace un momento, es también muy esperanzadora y como que incita al público a, pues sí, a rebelarse, a no quedarse callado, a desobedecer. Y entonces es una satisfacción que, o sea, que las actrices estén viviendo esa historia en donde el personaje de Luna, con las herramientas que ella tiene, que son básicamente la imaginación, la sensibilidad, y la rebeldía puede oponerse a todo un sistema. Entonces, eso para mí, pues es que no sé si la palabra justo sea alivio o satisfacción, no sé cuál sea la palabra, pero me genera algo bueno. Y nada, o sea, como que ir al teatro y en esta obra en específico sí tiene que existir el espectador para que complete el discurso, ¿no? Okay. Necesita de la imaginación para que lo que hacen las dos actrices se logre completar, ¿no? Entonces, eso también para mí es algo muy hermoso que se ha perdido con tanta inmediatez en la que vivimos, ¿no? Y recordar también que siempre, tanto la escritura como los montajes es un proceso, porque justo mi generación sí está muy en todo lo quiero inmediato. Tengo hambre, Uber Eats, o sea, como que todo es así y es la escritura y las puestas en escena es eso, es como sé paciente y a mí eso es lo que me cuesta mucho. Entonces verlo es como, a ver, la paciencia y los procesos de escritura y los procesos como creadora funcionan y tienen resultados, ¿no? Claro. O sea, un poco eso. Sí, no, y creo que es importante también mencionar que este tipo de obras que hablan de situaciones reales le dan visibilidad a problemáticas que son necesarias mencionar, ¿no? Yo escuchaba un poema de una chica palestina que no recuerdo el nombre, que decía, yo hablo acerca de la guerra porque ahorita no puedo escuchar los pajaritos cantar, ¿no? Si no hablaría de los pajaritos. Uno habla desde su realidad y desde lo que vive y es importante darle el escenario a estas historias. ¿Cómo se siente contar historias así de fuertes a partir de la imaginación? O sea, sin perder la esencia del juego en el escenario. ¿Cómo es para ustedes como actrices? La que quiera responder. ¿O ninguna? Ya me tocó hace un ratito a mí. Pues siento que lo que hizo Mariana es muy acertado porque como que siento que en un mundo donde pasan un montón de cosas espantosas, como que la manera de no abrumarnos y de tomar un poco de partida es a través de abordarlo desde otra dinámica o de otra manera. Y la perspectiva con la que escribe, creo que ha sido muy atinado también para el público y para nosotros como creadores, porque justo nos da como esta sensación de ver una gran problemática abordada desde algo como que el filtro puede entrar mejor, ¿no? Y la imaginación y el juego y lo lúdico y el como exacerbar los personajes que hace TT y como que el sistema tenga esta opresión que a veces hasta es, pues como neta parece una broma que sean así, como que nos da, se aborda con mayor profundidad un tema que duele tanto, ¿no? Entonces, no estamos contando la misma historia de siempre de desaparecidos, de la misma forma aburrida y en donde ya de verdad vemos las noticias y más bien te alejas, como que ya no sabes cómo acercarte de tanto que es abrumador. Y siento que esta obra lo que hace es claramente abrir como una nueva conciencia, acercarnos a ese tema desde un lugar en donde puedes entrar y de pronto ya estás ahí adentro y te estás riendo de cosas que no sabes por qué, pero estás ahí y luego dices, ay, te sientes identificado con algo y como que pasa en una etapa además que la juventud es tan importante, o sea, se forma el carácter, o sea, pasan un montonal de cosas, sales de casa, te formas un criterio, entonces te das cuenta de cómo es el mundo y siento que a través eso, como del juego, que además es el teatro y que además es la historia y que además tiene el personaje, pues como que te hace tener como más fortaleza frente a algo que te puede derribar, pues. Gracias. Bueno, yo nada más quiero, es que me quedé pensando mucho que a mí me interesa mucho hablar de estos temas. Me interesa muchísimo y tenemos una sensación como de que la gente hay veces está cansada de escucharlo. Y entiendo de dónde viene este cansancio de escuchar los problemas que tenemos. Pero también es que me está haciendo mucho sentido lo que dijiste de la Palestina, ¿no?
No puedo hablar de los pajaritos si estoy viviendo una guerra, ¿no? Porque eso es lo que escucho bombas. Y si soy artista voy a hablar de las bombas, porque eso es lo que estoy escuchando. Entonces, no sé qué nos molesta como público, que justamente queremos, lo que critica la obra es, no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos hacernos de oídos sordos. Entonces sí tenemos que hablar de ello. Algo que creo que a mí me gusta mucho del texto de Mariana, y que ahorita es algo de lo que dijo Patti, es que no es un panfleto, es una obra que habla de una historia, que habla de relaciones humanas, de dolores, de pérdidas, pero viene de lo humano, del duelo, y que puede ser no generado por violencia, puede ser un duelo nada más. Y que creo que pues es desgraciadamente, Mariana lo hizo hace 8 años, de algo que estaba sucediendo en el 2012, pero que si nos vamos más atrás, pasó antes y ahorita estamos en el 2025 y sigue pasando. Entonces, sí, estamos cansados, pero entonces yo me pregunto como artistas no creo que todos tengamos la obligación de ser políticos, ¿no? O de decir, no, también tenemos la tarea de entretener, también tenemos la tarea de reflejar, también tenemos la tarea, en fin, y cada quien decide, ¿no? En mi caso, a mí me divierto un montón hablando de temas superficiales, pero me encantan más los temas que realmente te confrontan como persona y como en tus relaciones, en tu vida, que te hagan pensar, que te hagan, y realmente cómo es mi vida. Yo estoy viendo esto y por qué me está doliendo, o por qué me está reflejando, o por qué estoy sintiendo feíto, o por qué me está incomodando, etcétera. Yo sí quiero provocar todas esas cosas. Entonces me encanta trabajar en textos que lo permitan. Últimamente, lo que me ha pasado, igual es la edad, ¿verdad? Pero como que ahora me llegan textos o me llegan invitaciones en donde realmente la primera pregunta que me hago es, ¿por qué quiero hablar de esto? ¿O para qué hablar de esto? ¿Para qué hablar de esto? Hay obras que yo voy a ver que digo, o sea, sí está padrísimo el montaje, está padrísimo todo, pero ¿para qué queremos hablar de esto ahora? El maestro Ludwig Margules decía, ¿por qué quieres decir eso y para qué? Si no, no lo digas. Es que sí, es que de pronto se vuelve en algo tan superficial de vamos a gastar el dinero que nos dio Fiteatro en algo, wow. Habiendo tantas cosas importantes que decir, habiendo tanto talento que explotar, habiendo tantas ideas, ¿por qué gastamos el dinero en cosas que no tienen sentido, que no tiene para dónde ir? ¿Por qué? Perdón, ya me apasioné. Es tu podcast. Es tu podcast. Apasión. No, a final de cuentas, una conocida mía siempre dice, puedes crear buen teatro o mal teatro, pero nunca teatro aburrido. Y se vuelve aburrido en el momento en el que no tienes sustancia, en el momento en el que no tienes por qué contarlo y no tienes por qué la gente, más bien, cuando no tienes a quién hablarle, ¿sabes? O sea, cuando la gente no se siente identificado con tu mensaje, cuando la gente no tiene la necesidad de ir a pensar. A final de cuentas, el teatro no a fuerzas tiene que ser ni político, pero sí tiene que tener un discurso y sí tiene que decir algo. Y creo que es muy importante lo que tú dices. Sí, no sé realmente si también sea una obligación, ¿no? Que forzosamente yo vaya a que el discurso puede ser divertir, ¿eh? O sea, el discurso puede, pero tiene que decir. Pero incluso algo. siento que en una comedia tú puedes estar haciendo reír y puedes estar generando un pensamiento propio en quien lo ve. Claro. Puedes estar generando algo, además de una risa. Porque si no, pues si nos vamos a la risa fácil, ya hay mucho en la televisión. Entonces, ¿para qué además llevarlo al teatro? ¿Para qué? Incluso también en el contenido digital, también en las pantallas, en las series, también dice que además ocupan mucho más dinero. Son millones para producir una serie, una película en una plataforma y que a mí se me va el alma y se me rompe el corazón porque digo, ¿cómo es posible que teniendo tanto talento nos estemos dedicando tanto a hacer remakes de otros países? Habiendo dramaturgas tan importantes en nuestro país, ¿por qué no los escuchan y por qué no se atreven a decir algo que realmente nos toca como identidad, que somos nosotros? Y que podemos hacer el género que quieras. Perdón, pero hay un montón de talento en México. Mucho. Sí, Ay, ya me enojé. Yo quisiera agregar algo por ahí porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice Tetén y
Y también algo en siempre querer aspirar, sobre todo a lo gringo, o sea, porque realmente es a lo que se aspira narrativamente, o sea, lo que dices de los remakes, o sea, casi todas las películas o las series son gringas, o sea, de las que se están haciendo, y no es la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, o sea, por eso sí se me hace tan importante contar nuestras propias historias y también ver, o sea, ver qué, no sé si llamarle herramientas, pero qué material te da, o sea, te da la misma ciudad, o sea, te da México, que puedas artísticamente explorar, o sea, no querer aspirar a hacer algo de lo que se hace otro país cuando son otras realidades. O sea, siento que se nos ha enseñado mucho a mirar a otro lado y no mirarnos a nosotros mismos, y se me hace súper doloroso, porque también es como en que nosotros no, o sea, no valen la pena nuestras historias, o sea, no vale la pena que nosotros... O siempre es lo mismo. Entonces ajá, es o que como, ay, nosotros ¿para qué las México es actuemos, así? que las contemos, o sea, ¿por qué siempre lo extranjero es lo que está bien? O damos permiso a que nuestras historias las cuenten personas de otro lado, ¿no? Está ahorita... No vamos a dar detalles, No vamos a pero dar detalles, sí. hay una producción ahorita que está muy sonada porque están contando mal. Ahorita te platico. Ya, ahorita te platico. Sí. Ajá. Sí. Sí. Yo hablo de una producción teatral. Tú hablas de una película. ¿Puedo decirlo? No sé, los dueños del ¿La podcast. Malinche? Sí, claro. Tun, tun, tun. Es que soy la que hace los efectos. O sea, ¿Cómo ya se dieron justo, cuenta? Ok, vamos a contar nuestras historias, pero Madre contémoslas santa. nosotros. Escuché ¿no? el O chisme, sea, pero no la he visto. no, Pero es la que hizo el... Nacho Cano. Ajá. Ajá. O sea que es una historia muy parecida. Perdón. Es que tienes que, o sea, no te ayuda. Ya nos diste confianza. No. Y les digo, este es su podcast. Bienvenidas. Cuando quieran. Claro que sí, con todo el gusto. No, a lo que voy es justo, tenemos que dejar de mirar hacia otro lado y contar nuestras historias, hacerlas propias y sí pensar en esto de la representación importa, ¿no? O sea, porque no solamente hablo desde un discurso ni de inclusión, porque sí, pero la representación de todos y cada uno de nosotros importa. Y cómo se cuenta, cómo se habla. Tete, tú querías... Sí, levantó es que- la mano porque iba a ser Sí. maestra. Se le quedó. No, es que quiero decir un punto muy importante. Si algún día me ven en un remake o a Mariana se enteran de que... No, porque tal vez... Ajá. Ahí sí. Una disculpita. No, es que lo que quiero decir al respecto de eso es algo que yo que estoy manifestándome en desacuerdo. Sin embargo, ya cuando estás adentro y te das cuenta de cómo funciona todo, es algo muy, muy, muy difícil y complejo. ¿Por qué? Porque nosotras, Mariana y yo, que somos dos terrenales y que apenas si juntamos para la comida, no podemos crear nuestra propia, o sea, sí, podemos ponernos a escribir, podemos ponernos a montar, pero de ahí a que vea la luz, son muchísimas cosas que a veces se logran y a veces no se logran. O sea, un actor malo que, por ejemplo, es una gran película, ¿por qué no ha tenido el mismo impacto que otras cosas comerciales? Porque yo vi en algún momento la película Finlandia, que es de verdad, yo le daría todos los premios del mundo. Es un orgullo de cine mexicano esa película. En todas las categorías se lleva de calle a muchas cosas. De verdad, es una película increíble, increíble. ¿Cómo puede ser posible que Finlandia no esté en una plataforma, que no la hayan comprado? ¿Cómo puede ser que Finlandia no esté en todos los festivales y haya ganado ya todos los premios del mundo? ¿Por qué? Claro, es una Y ya cosa lo hicieron. sistemática. O sea, es una cosa sistemática. Ahorita que mencionabas esto de yo puedo escribir y yo puedo querer crear mi proyecto, pero pues a final de cuentas no existen los recursos suficientes para crear estas historias. Y por lo tanto, pues hay veces el César tiene que comer y dices, bueno, sí, le entro al Un remake. remake. Le entro al remake, aunque esto no signifique que no vaya a hacer mi trabajo bien y no me vaya a comprometer, porque, o sea, el sello es... Si digo sí, me comprometo. No, y al final de cuentas esto sí que se tome como un discurso. Tenemos que cambiar todo. O sea, desde quien pone el dinero debería de poner más atención y volvemos, por ejemplo, a los EFIARTES, ¿no? Y a los EFITEATROS. O sea, sí pensar en, oye, ponle tantita atención a los documentos que te están mandando. Ve quién está, ve lo que quieren decir, ve para qué se cuenta, ¿no? Y qué tipo de historia es, porque, perdón,
terminamos con mucha porquería, con mucho dinero, sí, pero hay mucha porquería que no tiene ni corazón, ni discurso, ni razón O de bien, ser. no te fijes en quién está, porque también el problema a veces es, está fulanito o fulanita, sí, entonces sí dáselo, y no revisan el proyecto bien. Dan por hecho de que está muy bien, pero no es cierto. O sea, no porque esté una eminencia, quiere decir que el proyecto sea bueno. Quiere decir que esa persona quizá vaya a hacer bien su trabajo, pero que la historia, si tú te das cuenta, no tiene caso contarla. Claro, Entonces, pero una obra de teatro no se hace de uno, perdón, o sea, somos ajá, exactamente. justo. Y a mí me da mucho coraje. Hay veces que no revisan o que le dan preferencia a otros proyectos por el nombre de ciertas personas. Y hay muchos atrás que vienen, que están empezando y que no se les da el chance por esa razón y traen una idea maravillosa. Claro, yo quiero agregar también algo a eso. O sea, a mí, por ejemplo, yo ya había hecho teatro en Jalapa y es como cuando llegué, o sea, cuando llegué a la Ciudad de México es como si no hubiera existido lo que hice en Jalapa. O sea, un poco, sí, ¿verdad? Descentralizar el teatro de la Ciudad de México. Sí, y está muy cañón porque al menos, o sea, sí en Jalapa hay muchísimo teatro, hay muchísimo arte, pero y no nada más me pasó a mí en teatro, ¿no? O sea, muchos de mis amigos que de la Facultad de Artes que estudiaron plásticas o foto o otras cosas, cuando se regresaron a sus lugares de origen o se fueron a otras ciudades, era como si su trayectoria no importara. Claro. Y siento que eso pasa mucho en la Ciudad de México. O sea, si no es en la Ciudad de México, o sea, no existe. Es como si no existiera. Y esto no está bien. No, es tristísimo. A final de cuentas, por ejemplo, en Veracruz hay una comunidad de titiriteros muy grande, maravillosa. Y parece que aquí en Ciudad de México... ¿Eres de Veracruz? No. Ah, No, pero... Es que pero- sabemos mucho de Veracruz. Sí, sabemos mucho porque el maestro Carlos Converso está allá en Veracruz y todos sus alumnos. Sí, que son claro. buenísimos. Claro. Carlos Converso. Le Un beso. mandamos un saludo Te al amamos, maestro Carlos maestro. Converso. Si ustedes no saben quién son, por favor, quién es el maestro Carlos Converso, por favor, investíguenlo. No saben lo que se están perdiendo. Y trae toda una escuela, Carlos Sí. Converso, Y un discurso también y un muy discurso potente. muy hermoso. Y tiene ahora unas pláticas en YouTube, si las quieren ir a ver, de verdad, para que es una maravilla escucharlo. Él es uno de los titiriteros más grandes que tenemos en el país, si no diría yo el más grande. Pero bueno, sí, no soy de Veracruz, pero por ahí Oye, tengo pues mucho... pareces. Pero traes corazón, Yo no, veracruzano. arriba así Saltillo. como jarocho. No, soy de Saltillo, Coahuila, y me pongo de pie. Ya se me olvidó que estábamos diciendo. Y aprovechando este break mental que tuve, pues chicas, ha sido un gusto compartir con ustedes hoy esta mesa, esta plática, estos efectos especiales, tanto que se tiene que decir. Me encantó. Creo que es la primera vez que me da un break mental en un episodio que no se repita. Gracias Patricia Soto, algo que tengas que compartirnos. Nada, eso, vayan al teatro. Creo que es muy importante que así como bien mencionan ustedes sabias personas, que pues que hay muchos cosas dentro del sistema en este medio que igual no funcionan o no nos gustan. Pues las historias que están apostando por seguir contando cosas que nos importan están en algunos teatros de este país, como el nuestro. Entonces pueden ir y es importante que esas historias que siguen como no empapándose de agarrar a una eminencia o de no sé qué o de contar cualquier cosa y que se hacen pues con mucho cariño y con mucho corazón, como que nos den oportunidad de publicitarlas como lo es esto, como lo son los ACPT, muchas gracias. Y todas las personas que nos han ayudado a que esas historias sigan existiendo, porque si empiezan a desaparecer y empezamos a tener público pues bajo, entonces esas historias les damos una respuesta positiva de ya no hay que hacerlas, ¿no? Hay que apostar a lo grande y a lo fácil. Entonces les invitamos a que nos vayan a ver y que crean que esta historia vale la pena ser contada y escuchada. Muchas gracias, Patricia. Mariana Rescala. Pues igual los invitamos al teatro y algo que yo sí quiero resaltar mucho es el trabajo de ellas, que sí es impresionante y que recibo muchos comentarios, no de gente de teatro, pero de siempre de ¿dónde están? Es que ¿dónde está el buen cine mexicano? ¿Dónde está el buen teatro mexicano? No sé qué. Y la verdad yo siento que lo que más sobra en este país son buenos actores y buenas actrices y de verdad, o sea, la prueba son ellas dos. Así, de verdad, solo vayan a verlas por su trabajo, así y ya. Y sorpréndanse. Sí, de verdad, sorpréndanse. Y ¿Tete por tu Espinosa? texto.
Ya lo dijeron todo. No, pues que sí, que además aprovechen porque tenemos el último fin de semana en el Centro Cultural del Bosque y que estamos completamente seguras que es uno de los pocos teatros que tiene los precios tan accesibles de todo el mundo mundial. Es bastante céntrico, puedes llegar en metro, puedes llegar en metrobús, puedes llegar en auto, pero eso sí es un poquito más complicado, pero en bici. Y tiene unos precios increíbles, o sea, no hay pretexto alguno porque pueden realmente llegar sin mucho presupuesto en su bolsillo. Y que aprovechen, nosotros estamos ya este último fin de semana en el Teatro El Granero, pero después hasta ahorita no tenemos ninguna temporada posterior a esta. Esperemos si alguien nos está escuchando y nos quiere decir, ay, yo tengo un teatro, pueden venir. Llame ya. Y lo que sí es que queremos anunciar y presumirles una función de la cual estamos muy orgullosas y muy emocionadas, porque vamos a dar yo creo que como 3 funciones en Jalapa, Veracruz, en un teatro de unos compañeros que también ya han tenido, varios son de mi generación y otros alrededor de mi generación. Tienen un foro en Jalapa, Veracruz, que se llama Área 51 y que es un teatro pues ya muy consolidado. Ahí es un teatro independiente y vamos a ir a dar unas funciones con ellos, lo cual a mí me llena de mucha emoción, de mucho amor. Y vamos a estar por allá la primera semana de junio. Así que, pero los que están aquí, vayan a vernos en nuestro último fin de semana. Este 4 de mayo es su última función. Y suspendemos el 1 de mayo. Sí, también para que no se den la vuelta ese día, los demás sí. Pero vayan al teatro. Gracias a todos los que estuvieron en este episodio. Gracias a Agón Producciones, Ariana y Albert, que hacen posible este capítulo. A los directores de la ACPT, Melba y Gustavo, que están por allá. Y yo soy Luisa Rodríguez. Te recuerdo. Wow, te recuerdo. Dios mío. Lo están haciendo muy difícil. Muchos estímulos. Muchos estímulos. Les recuerdo que si quieren saber acerca de estrenos, reviews, críticas y todo lo que tiene que ver con el teatro, nos sigan en redes sociales como @losacptmx. Yo soy Luisa Rodríguez y te pido que solo por hoy no dejes ninguna butaca vacía. Gracias, esto fue La ACPTera. Gracias, ACPTera. Gracias, ACPTera. ¡Wow! ¡Qué capítulo! Muchas gracias, chicas. Gracias. No, eso me lo